¿Cuánto lo tienen? Lucas 11:1 dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Acompáñenme ahora al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 25 al 30. Señala la palabra: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. El Señor añada bendición a esta palabra. Puede tomar asiento los que están de pie. Amén. Gloria al Señor. Estamos en una serie sobre la oración. ¿Cuánto lo recuerda? ¿O cuánto ha estado en las clases pasadas? ¿Cuánto ha estado en las anteriores? Amén. Hemos hablado acerca de la oración. El día de hoy nos corresponde el tercer tema. Realmente es bien amplio el tema de la oración, que tomar versículos bíblicos para hacer una enseñanza, amén, toma trabajo. Pero uno ora al Señor, amén, y el Señor es el que nos va guiando para traer este tipo de enseñanzas que al final son de bendición primero para mi vida, y espero que también lo sea para cada uno de ustedes. Amén. El tema de esta tarde es la oración: tiempos, posición, lugar y elementos principales. Tiempos, posición, lugar y elementos principales. Me pareció interesante iniciar con los dos textos bíblicos que leímos, o las dos historias, porque muestran en el Nuevo Testamento que los discípulos del Señor, luego de verlo, ¿no?, que Él tanto oraba, tanto se separaba para buscar intimidad del Padre Celestial, le dicen: enséñanos a orar. No le dijeron: enséñanos a predicar. Le dijeron: enséñanos a orar. Ellos entendieron que la oración era algo importante para los creyentes, para los discípulos del Señor. La oración era importante para la comunión con Dios. Y como hemos visto anteriormente, la oración es donde entramos en un diálogo con Dios. Y la oración es aquel momento donde nosotros podemos entrar en adoración y exaltación al Señor. Esto es tremendo. Y en ese mismo momento podemos pedir, podemos clamar, esperando siempre, ¿no?, que vamos a recibir respuestas, porque oramos por fe. ¿Cuántos lo creen? Así que esto es lo que ocurre en la oración. El siguiente texto bíblico que leímos tiene que ver con algo que aconteció con los profetas de Baal. Para los que estuvieron el viernes, sabrán que nuestro pastor casualmente estudió o predicó acerca
de Primera de Reyes, capítulo 18. Y en aquella exposición el pastor dijo que se podían sacar muchos temas para predicar, amén. Así que aunque leímos unos textos bíblicos, no voy a hablar necesariamente de lo que predicó nuestro pastor el viernes, sino que voy a tomar algo que estaba ocurriendo. Y es que los profetas de Baal, muestra la Biblia, que ellos estaban preparando su altar para orar ¿a quién? A su dios Baal. Y en esa práctica que ellos tenían, comenzaron a gritar frenéticamente. Y en sus gritos no le respondió Baal. Comenzaron a brincar delante del altar para llamar la atención de su Dios y a ver si su Dios hacía descender fuego del cielo, y fuego nunca cayó. Entonces comenzaron a hacer otras prácticas que eran costumbre entre ellos, como sajarse, cortarse, derramar sangre, para ver si de esta forma su Dios le prestaba mayor atención y respondía a su plegaria de que fuego descendiera del cielo. Tomé esta ilustración para hablar de los 4 puntos que les señalé: tiempo, posición, lugar y elementos principales dentro de la oración. Porque ¿qué ocurre, amados hermanos? Ocurre que muchas veces nos acercamos a orar teniendo ideas preconcebidas de cómo se debe orar, y a veces no son las correctas. En ocasiones oímos a otras personas que exhortan o predican o escriben libros donde en sus exhortaciones o en sus libros, con todo respeto lo digo, no es que nos digan algo del todo mal, pero a veces llevan a los hermanos como un límite. Si no lo haces de esta forma, entonces Dios no te escucha. Por ejemplo, si no oras de madrugada, no vas a tener revelaciones de Dios. Hay que orar de madrugada. Ellos aseguran eso. Otros dicen que para que tengas un mayor encuentro con Dios, tienes que estar en el monte, tienes que ir al monte. Y el monte es literal, ellos se refieren al monte literal. Vete a una montaña, retírate allá y ora. Otros te dicen que solamente se ora de rodillas. Esa es la oración humillada, y ahí, si no ora de rodillas, hermano, no te alistes. Pero ¿qué ocurre? Habemos hermanos que a veces no podemos orar de madrugada. Habemos hermanos que a veces no podemos irnos a una montaña ni retirarnos por días a una montaña. Y hay hermanos que a veces por su condición no pueden postrarse. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de mensajes, enseñanzas, pensamos que otros hermanos que sí tienen esa oportunidad nos llevan la ventaja. Aleluya. Y yo quiero hoy, en esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, decirle de que no es del todo cierto. Amén. Quiero que veamos algunos textos bíblicos, o en otros les señalaré cuál es el texto bíblico para que usted lo anote, y posteriormente usted lee el texto bíblico o vea la retransmisión. Amén. Porque son muchos ejemplos. Entonces, con la enseñanza del día de hoy, espero que todos mis hermanos podamos comprender que podemos acercarnos a Dios, que no necesariamente hay un límite en la forma en cómo acercarnos a Dios, de cómo tener comunión con Dios y que Dios nos responda. Hablemos acerca de los tiempos. Como les dije, algunas personas aseguran que la oración que hay que hacer, o la más poderosa, es la de madrugada. Sin embargo, cuando vemos en la Biblia, de una manera general, podemos ver que David
en el Salmo 55, 17 que predicamos en la primera sesión de esta enseñanza, amén, de esta serie, vimos que David decía que él oraba 3 veces al día. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Luego vimos a un Daniel que también señala en el capítulo 6 de su libro, versículo 10, que oraba 3 veces. La mañana, por la tarde y por la noche. Oraba 3 veces. Cuando vemos la Biblia, amén, podemos ver que los judíos piadosos acostumbraban orar 3 veces al día. Incluso podríamos decir que la primera iglesia, la iglesia primitiva, los apóstoles, los discípulos que quedaron luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que se habla en el libro de los Hechos, practicaban también oraciones fijas que se daban en Israel 3 veces al día. La Biblia señala en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 15, que en el derramamiento del Espíritu Santo ocurrió en la hora tercera del día. ¿Cuál era la hora tercera? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana se encontraba la iglesia orando, pidiendo a Dios unánime en oración, y de pronto descendió el Espíritu de Dios. La gente de los contornos los oían hablar en sus propias lenguas, se asombraron, decían: esto está lleno de mosto. Y Pedro le decía: esto no está lleno de mosto como ustedes creen, pues es la hora tercera del día. Entonces, a esa hora, temprano en la mañana, oraba la iglesia primitiva, y algo ocurrió en esa oración de mañana. También la Biblia habla en Hechos capítulo 10, versículo 9, que cuando Cornelio mandó a sus siervos a buscar a Pedro, que estaba en casa de cierto Simón Curtidor, ustedes recuerdan la historia, por un ángel, dice la Biblia que Pedro estaba esperando que le prepararan algo que comer, y era la hora sexta del día, y él subió a orar, y luego tuvo una visión donde Dios le mostró un lienzo, y Dios le reveló, amén, que él era necesario ir a los gentiles, que no pusiera pero, que fuera ya. Entonces hubo una revelación de parte de Dios en la hora sexta. ¿Cuál era la hora sexta? 12 mediodía. Vemos que también en esta hora que se tomó para orar, también Dios hizo algo. Amén. También la Biblia señala en Hechos capítulo 3, versículo 1, que cuando Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración, a la hora novena, a las 3 p.m. de la tarde, había un cojo. Y ellos tomaron al cojo, el cojo se levantó y el cojo anduvo. ¿A qué hora? A la hora que disponían a ir al templo, a las 3 p.m. Luego entraron en el templo y adoraron y exaltaron a Dios. Entonces, en estos 3 versos bíblicos podemos ver que Dios respondió o guió o hizo algo poderoso en horas que no era necesariamente la madrugada. Amén. También por la enseñanza que dimos el domingo pasado, podemos ver que la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia era orar en todo tiempo, orar sin cesar. Así que eso nos da la apertura, que no solamente se ora a las 9, al mediodía y a las 3 de la tarde o en la madrugada, sino que también podemos orar en todo momento. Así que como iglesia del Señor, no podemos sentirnos inferiores a otras personas, aunque manifiesten un poder de unción tremendo o una unción grande, porque ellos digan que solamente se debe orar de madrugada. Podemos tomar la hora que nos convenga para tener una intimidad con Dios, y ahí nos vamos a ir formando, vamos a tener comunión con Dios y vamos a tener experiencias con Dios. ¿Cuándo pueden alabar la gloria del Señor? Gloria al Señor. Entonces no hay una regla específica para la mejor hora en que se debe orar.
La clave está en tener una hora específica. No está en tener una hora específica, sino mejor en el momento en que tenemos para estar a solas con el Señor. Cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él separó frecuentemente tiempo para orar. Él separó frecuentemente tiempo para orar. Y en ese frecuente no especifican que solamente era de noche. Así que posiblemente cuando Jesús tenía oportunidad para orar y separarse, lo hacía. Pero también la Biblia muestra que hubo ocasiones donde nuestro Señor Jesucristo pasó toda la noche orando a Dios el Padre, y al día siguiente es porque tenía que hacer grandes cosas, tremendas cosas, como nombrar los apóstoles. O sea, pasó tiempo con el Señor. Entonces, amados hermanos, yo los exhorto en este primer punto que usted tome el tiempo que usted considera propicio, bueno, que usted está separado para orar con Dios. Busque su mejor tiempo, busque su mejor espacio, pero no permita que el afán del día nos quite el tiempo de orar. Y basado en esto que acabo de decirle, estaba pensando en cuánto tiempo debemos invertir en oración. Porque algunos también pueden decir, ¿cuánto tiempo tengo que invertir en oración? Porque a veces vemos personas que wow, usted dice, Dios lo está usando de una forma. ¿Será que hay que invertir cuántas horas, cuánto tiempo de oración? Yo no le puedo hablar a usted de una hora, de una cantidad de horas específica que usted debe de orar. Porque al final Dios es el que llama, Dios es el que por su gracia nos da dones, nos da unción, nos respalda. Pero lo que sí quiero afirmar es que hay que separar un tiempo para Dios. Yo pude ver que en la Biblia se muestran expresiones que habían oraciones públicas. Y por lo general las oraciones públicas eran oraciones cortas. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en Juan 11, 41, 42 señala: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud. Esa era una oración corta. Luego nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo 3 oraciones cortas. En una dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es en Lucas 23, 34. Luego en Mateo 27, 46, nuestro Señor Jesucristo dice que alrededor de la hora novena, Él exclamó y dijo: Elí, Elí, lema sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en Lucas 23, 46 hay otra expresión donde nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En aquel momento fue una oración corta, fue en momentos puntuales. Y eso podría ser cuando usted va en el transporte, cuando esté en algún lugar, sucede algo, en un momento usted hace una oración, que hay público, hay gente, pues usted hace una oración corta y la puede hacer abriendo sus labios, o la puede hacer en su mente, en el espíritu, amén. Pero también hay oraciones un poquito más extensas que hizo nuestro Señor Jesucristo, como cuando intercedió por los discípulos. Si usted, eso está en Juan capítulo 17, versículo del 1 al 26. Uno leyendo toda esa oración de Jesús te puede tomar de 4 a 5 minutos. Fue una oración que hubo de intercesión por los discípulos. Pero también cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo separaba frecuentemente tiempo para orar, o se iba solas a orar, sabemos que entonces pasaba más de 1 hora orando a Dios. Oraba. Entonces yo no le puedo decir a usted, amado hermano, el tiempo específico en que usted debe orar. Porque uno, cuando sabe que Dios lo está llamando a algo, uno está convencido de que debe de orar. Y a veces uno dice: yo estoy orando, pero no estoy orando como debe ser. Entonces usted debe, ¿cómo le digo?, corresponder a esa guianza que hace muchas veces el Espíritu de Dios para decirte: profundiza más en oración. Cuando el Espíritu de Dios te muestra que
que aún hay áreas ahí de tu vida que no has entregado, o hay batalla en cierta área de tu vida, tu concupiscencia, tu deseo. Entonces eso nos da el entendimiento de que hay muchas cosas por las cuales podríamos orar y que requerirán más minutos de oración. Amén o no amén. Entonces va en el entendimiento de cómo nos encontramos nosotros en la medida que hemos estado leyendo la palabra, cómo nos encontramos, amén, en ese nivel de obediencia, de relación con Dios. Y eso mismo, claro, gracias al Espíritu Santo, nos va llevando a orar y separar ese espacio para orar. Y puede ser que algunos de ustedes oren una vez al día, puede ser que algunos puedan 2 veces, otros 3 veces, y no sea necesariamente oración de 1 minuto, sino oraciones un poco más profundas, porque reconocen cómo están. Y no solamente a veces cómo estamos, sino también que a veces hay que entrar en oración, pero por agradecimiento, por honra, por exaltación. Porque no solamente hay que ir a Dios en oración cuando hay batalla, cuando hay prueba, cuando hay lucha, sino también cuando todo marcha bien y decirle: Señor, gracias por esta paz. Gracias por este momento, gracias por mi carro, gracias por mi matrimonio, gracias por mi familia, gracias por el alimento, gracias por esto, gracias por la nación. Aunque están pasando cosas negativas, tú estás con Panamá, mira esto, mira lo otro. O sea, hay muchas cosas por las cuales pudiéramos orar. Y algunos de ustedes podrían decir: pero no encuentro palabras para orar. Entonces yo te recomendaría en ese caso, léete los salmos. Los salmos están llenos de cánticos y de oraciones. En la medida que usted toma esos salmos, usted va a encontrar expresiones, frases que la puede aplicar a su propia vida, a su familia o al país o a la iglesia, y te dan motivos por lo cual orar. Entonces ahí nuestro tiempo de oración se puede extender, y no innecesariamente, sino por una oración que va a provocar que Dios intervenga sobre nuestro país. Amén. Pude ver, siendo un análisis, pero para dejarlo para usted, para cada uno, la reflexión de que el día tiene 24 horas. Esas 24 horas representan 1440 minutos al día tenemos. Cada día tiene 1440 minutos. La pregunta es: ¿cuánto de esos 1440 minutos le dedicamos al Señor? Yo hice una fórmula matemática, pero es para la reflexión, aclaro, esto no es una doctrina, no nada, es para la reflexión personal. Y pude ver que el 10% de 1440 minutos son 144 minutos, que representan 2 horas y 24 minutos. Mire esto, que si alguien dijera: yo quiero diezmarle a Dios 10% de oración, serían 2 horas y 24 minutos. Mire esto, 10 minutos, 10% que diga. Un 5% representa 72 minutos, o sea, 1 hora y 12 minutos. El 5% del día. Me fui a un extremo para calcular el 1% de estos 1440 minutos, y sale que son 14 minutos y 40 segundos. ¿Y qué ocurre, amados hermanos? Que a veces ni el 1% de nuestro día se lo dedicamos al Señor. A veces ni el 1% del día. Por eso le dije que es algo para la reflexión. Porque personalmente debemos ver: hey, ¿cuánto representa mi minuto? No representa ni el 1%. ¿Quieres dedicarle el 1% de tu día al Señor? Son por lo menos 15 minutos aproximadamente. Amén. Así que, amados hermanos, no puedo señalarle el tiempo en que usted debe orar, ni la frecuencia al día que usted debe orar, pero sí le puedo compartir esto que nos permite ver la palabra,
de que usted puede orar en todo tiempo. Amén. Segundo punto de hoy es la posición. ¿Cuál debe ser la postura al momento de orar? La Biblia nos permite ver en Mateo capítulo 6, versículo 5, que la posición usual para orar era estando de pie. Por eso que nuestro Señor Jesucristo le hablaba a la gente que andaba de hipócrita, porque querían estar orando de pie en la sinagoga y en las plazas también estaban ahí de pie, o sea, en todo lugar para demostrar que ellos oraban. Ok. Pero la Biblia nos permite ver de que se oraba de pie. Una de las formas era orar de pie. También la Biblia nos menciona que la gente oraba inclinado o arrodillado. Eso lo puede ver en Lucas 22:41, cuando nuestro Señor Jesucristo se va a un lugar como un tiro de piedra a orar y deja a unos discípulos orando, y luego dice la Biblia que Él se levanta y los halla durmiendo. Él estaba arrodillado orando. ¿Ven? También en Hechos capítulo 21:5 nos muestra que la iglesia estaba orando de rodillas. También en el Antiguo Testamento podemos ver a un Moisés que oraba con las manos levantadas, y a un Ezequías que cuando recibió una respuesta, amén, que iba a morir, se postró mirando hacia la pared y oró. Esto porque es importante, por lo mismo que dije al principio. Mucha gente anda diciendo a veces doctrinas o enseñanzas en que te afirman que solamente hay una forma en que debes hacerlo. Entonces cuando usted dice, pero yo no me puedo postrar porque tengo un problema en mi rodilla o tengo un problema en mis piernas, entonces uno se siente como impedido, o se siente como que, ay, Dios no me va a oír al nivel como oye a la hermana tal, porque yo no puedo hacerlo de esta forma. Yo recordaba en esta mañana que hace muchos años en esta iglesia el pastor dio la oportunidad que viniera un siervo que estaba inválido. Ese hombre no podía orar de pie y no podía mover sus rodillas, así que él no podía orar de rodillas. Lo más probable, no le pregunté, lo más probable es que oraba en su silla, oraba acostado o oraba tirado en el suelo. Algunas eran las opciones que él podía tener para orar. Pero ese hombre, cuando estaba aquí en el altar y cuando ministraba, era una unción que Dios respaldaba a ese hombre de Dios. Tremendo. Y ahora en las redes también pude tener la oportunidad de ver otro siervo que también estaba impedido de sus piernas y Dios lo usaba poderosamente. Entonces esto nos permite ver que no hay excepciones para con Dios. Esto nos permite ver, amén, que lo importante realmente no es la posición física de nosotros, sino la actitud del corazón de nosotros al momento de orar a Dios. Con la lesión que yo tengo en mi columna, he podido ver que hay momentos, porque a mí me ha gustado orar más en la madrugada, pero no porque otros digan que hay que orar en la madrugada, sino porque es el tiempo en que yo siento que hay menos ruido y que puedo concentrarme más con Dios. Entonces hay momentos que cuando me voy a levantar siento dolor en mi columna, y a veces el dolor es muy fuerte y me cuesta enderezarme. Entonces yo he comprendido, Señor, pero tú entiendes, amén. Y hay momentos en que me he postrado y a veces el estar postrado también da dolor. Entonces hay momentos que me ha tocado orar sentado. Alguna vez acostado, no me gusta porque a veces me duermo. O de pie. Y si en algún momento siento que me duele mucho las rodillas, puedo poner una alfombra, puedo poner algo. Porque más allá de que Dios espere de nosotros un sacrificio, Él quiere ver es un corazón. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Dios quiere ver es nuestro corazón. Recuerdo hace muchos años, yo comenzando en los caminos del Señor, con ese deseo de permanecer en Él, y uno piensa que ya cuando tú entras en el Señor a veces
no le vas a fallar, pues, y te estrellas de que en ocasiones le fallas, ¿no? E incomoda más cuando esa falla es repetitiva. Algunos ya se quieren ir para el mundo cuando eso sucede. Mi exhortación en esos casos es: persevera en el Señor, síguele buscando, Él nos va a ir fortaleciendo, amén. Pero yo recuerdo que hubo una ocasión que yo me sentí mal, porque yo dije, de nuevo en lo mismo. Y así hablando con el Señor y sintiéndome mal de lo que estaba aconteciendo, esto lo he dicho anteriormente en el altar, pensé en romperme la cabeza. Mire esto, yo estaba así y estaba en la pared, y yo iba a hacer así como reinventarme la cabeza, como que Edwin entiende. Yo iba a hacer eso, y antes de hacerlo me salvó el Señor, porque pude sentir, no sé cómo, así como Dios, sentí que Dios me habló y me dijo: si te rompe la cabeza te perdono, y si no te la rompes también te perdono. Entonces yo dije: Señor, no me la rompo. No me la rompo. Me basto de tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces la oración, amado hermano, no requiere que usted se esfuerce, porque a veces te pone de rodillas, pero si ya no puedes más de rodillas, eso no quiero orar más tiempo, quiero orar más tiempo, pero no puedes, ya de rodillas te duele. Levántate y ora, sigue orando de pie. Te cuesta estar de pie, entonces siéntate y ora. Lo importante no es detener la oración. No detengas la oración. Ora, como te sea posible, ora. Y si alguno no ve en las redes sociales y está enfermo, tirado en cama, ora ahí postrado, ahí tirado en la cama, acostado, ora. Ahí Dios escucha. Lo que sí no quisiera Dios es la oración del vago, del perezoso y de esas cosas, ¿no? ¿Usted entiende? Nada de eso. Es una actitud genuina del corazón que deseamos buscarle, agradarle. Amén. Gloria al Señor. Espero que con esto algunos hermanos se hayan liberado. Amén. Porque a veces si no, pues no, yo no oro mucho porque es que no puedo estar de rodillas siempre. El Señor no nos obliga a que sea de rodillas. Así que aunque usted escuche a otras personas enseñar y decir: hay que estar de rodillas y pagar el precio de rodillas, usted tiene que entender lo que nos enseña la palabra del Señor. Amén. Porque hay gente que dice: si tú me vieras que yo tanto oro de rodillas, y mírame las rodillas como la tengo, es barata, que no sé qué, que no sé cuánto. No, eso a Dios ni lo impresiona. Y nosotros en nuestra oración no debemos tratar de impresionar a Dios, que Él vea que nos está sufriendo el estar ahí delante de Él. No. Debe ser un gozo, debe ser un deleite, es un privilegio estar delante de la presencia de Dios. Tercer punto, el lugar donde orar. En este tiempo se dice mucho que es en el monte literal. Y yo vivo en una barriada, en la 24 de diciembre. Para buscar un monte, tengo que coger el auto, irme lejos y ver que ese monte no tenga dueño, ¿no? Y más Cerro Azul. Los Cerro Azul es prácticamente privado, ya todo tiene dueño. Pues me va a Cerro Azul. O busco un lugar allá por, no sé, Pacora, por allá. Y me alejo, busco una montaña. Si yo me dejo llevar por lo que dicen muchos, que es en el monte la revelación, que es en el monte de los misterios, los códigos de Dios, entonces me voy a sentir afligido porque no tengo monte. O porque trabajo todo el día y se me limita ir a un monte. Pero usted sabrá que cuando hablamos aquí en la iglesia muchas veces acerca de un monte o de un altar, lo hablamos de una forma simbólica. Nos referimos a que usted en su cuarto puede tener su monte, puede tener su altar. En su trabajo puede encontrar un lugar donde puede meterse a sola en la hora de almuerzo y hacer un altar.
Como que no me están creyendo. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a los hermanos: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hay oraciones que podemos hacer de manera general, pública, aquí en la iglesia. Cuando nos reunimos entre 2 o 3 hermanos en adelante a orar, hay oraciones públicas. Y si lo hacemos con el corazón correcto, esa oración va a ser oída y Dios la va a responder. Pero hay oraciones privadas. En estas oraciones privadas donde usted va a demudar su rostro, corrijo, su corazón, donde usted va a abrir su corazón, donde usted más nadie lo está viendo. Y si es de gemir en la presencia del Señor, y si es de llorar en la presencia del Señor, usted lo va a hacer. Donde no es necesario que gritemos, pero si sentimos gritar, grite. Si eso lo libera, libere. Donde usted sienta que pueda tener esa intimidad con Dios, en su alcoba, hágalo. Ahora, Edwin, está mal si me voy para el monte a orar. No, si un momento determinado usted puede irse de camping y conseguir un monte y meterse allá con Dios, vaya. Porque no se trata del monte literal, sino se trata de esa actitud del corazón. ¿Por qué voy al monte? ¿Por qué oro? Amén. La Biblia muestra que nuestro Señor Jesucristo andaba recorriendo distintos lugares, ¿no? Él no tenía a veces ni casa donde recostar su cabeza, ¿no? Así que está en distintos lugares. Así que Él se iba a lugares desiertos y oraba, en montes y oraba. Pero es que estaba ahí en la calle, estaba todo el día transitando por ahí. Pero cuando tenían que ir a la sinagoga, entendamos, en la sinagoga se iba a orar y a leer la ley. Así que también nuestro Señor Jesucristo oraba en los templos, en la sinagoga. Así que podemos ver otros ejemplos. Hay gente que oraba frente al río, frente a la playa. Se puede orar en distintos lugares. Incluso cuando usted va a la casa de un familiar que lo invita, a una amistad que lo invita, se puede orar. Y si no le dejan orar, usted diga: no me invite, porque no puedo parar mi oración. Amén. Porque puede ser que tu familia no sea conversa, pero tú lo eres. Tú tienes comunión con Dios. Así que allá tú vas a separar un tiempo para orar. Posiblemente lo vas a hacer privado, pero a veces tú sabes, los dueños de la casa están pendientes de cualquier ruidito para ver. Si te dicen que aquí no puedes orar, tú dile: bueno, si no me permites orar, será la última vez que pise tu casa para quedarme. Si es de quedarme un día para el otro, seguramente necesito orar. Porque hay que darle a la oración el lugar que le corresponde. Amén. La oración debe ser prioritaria en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor, así es. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la actitud del corazón del que ora es más importante que la hora, que el lugar, que la posición y que las fórmulas rituales. Se debe orar con un corazón dispuesto y con intensidad espiritual. Esto lo puede ver en Lucas 22:4, donde muestra que nuestro Señor Jesucristo, estando en agonía, oraba más intensamente. En Efesios 6:18 hay una sección que dice: orando en todo tiempo. Y más adelante dice: y velando en ello con toda perseverancia. Velando en ello, velando. Y perseverancia, que es lo que hablamos el domingo pasado.
Y 1 Tesalonicenses 3:10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia. Entonces, reitero, más importante que la hora, que el lugar, que la posición, que la fórmula, está esa intensidad, esa intención del corazón. Y para terminar, un cuarto punto en que no vamos a ampliar mucho, pero cuando tenga la próxima oportunidad de predicar, de continuar con esta serie, vamos a ver aquellas cosas que están impidiendo que nuestra oración sea oída por Dios. En otras palabras, respondida, porque Dios lo oye y lo ve, pero que te responda a veces es otra cosa. Amén. O que trate contigo en medio de esa solicitud es otra cosa. Eso es importante que los conozcamos. Hoy por lo menos quiero compartirle algunos elementos principales que deben tener nuestra oración. La primera es que toda oración debemos hacerla al Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Toda oración, eso es lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Pidan al Padre en mi nombre. Otra cosa, nuestra oración requerirá la ayuda del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, dice que el Espíritu mismo, amén, nos ayuda a pedir como conviene. Ahí hay otro tema de enseñanza, porque también es la oración en el Espíritu. Pero también nos permite ver de que somos guiados por el Espíritu. Y es que por el mismo Espíritu nuestro Espíritu clama y dice Abba Padre. Así que no es lo mismo que usted en un momento de prueba y tribulación vaya a la oración porque sabe que hay que orar en el nombre de Jesús, pero lo haga con una actitud como, no sé, de adoptado, de pobrezón, de que no sirve, a que vaya con una actitud donde en oración reconoce que usted es hijo. Amén. Pero además, si esa fuera la ocasión en que usted va porque está bien mal, entonces otro elemento que no puede faltar en su oración es pedirle al Señor que perdone sus ofensas. Porque podemos correr no sé si sería el riesgo la palabra correcta o qué palabra podríamos colocar. Orar simplemente obviando de que hemos pecado, hemos fallado y pedimos y nunca nos ponemos a cuenta con Dios. Eso no puede ser. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, Él le dio lo que muchos conocen como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es para que alguien lo tome como algo repetitivo que hay que hacer, sino que el Padre Nuestro te permite ver algunos elementos que no debieran faltar en nuestra oración. Amén. Y entre eso se habla de que usted pida perdón al Señor por sus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es para la otra enseñanza. Pero que perdonemos la ofensa. También nos habla en primera parte de exaltar a Dios, ¿no? Cada vez que vamos a orar a Dios hay que exaltarlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso habla de exaltar a Dios. Eso habla de reconocer su bondad, de reconocer su grandeza y por medio del Espíritu saber de que somos hijos. Otro elemento que no puede faltar en nuestra oración es la conciencia de que aunque pidamos muchas cosas, nosotros queremos que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad. No vaya a orar tratando de ir en contra de la voluntad de Dios, pero esperando que Dios responda esa oración. Nuestro Señor Jesucristo se acercó al Padre y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Así que podemos ir en oración, pedir muchas cosas, pero tratemos que lo que le pidamos al Señor demuestre que queremos que sea principalmente su voluntad. O por lo menos concluyamos nuestra oración sabiendo, Señor, si te pedí algo que no te agrada, que sea tu voluntad. Algo, pero siempre reconozcamos que debe ser la voluntad del Señor.
Gloria al Señor. Acompáñeme sobre sus pies. ¿Por qué leímos Primera de Reyes 18? Porque aquellos que clamaban a Baal tenían una costumbre. Y su costumbre era saltar delante del altar, gritar frenéticamente, cortarse para que su Dios escuchara. Y como le dije, en este tiempo hay algunos que están predicando, escribiendo libros y enseñando, diciéndote que solamente hay un método. Que si no oras de madrugada, que si no subes al monte, que si no oras con la mano levantada, que si no esto y lo otro, entonces Dios no te escucha. No. No permitamos que esa costumbre llegue acá. Esa no es la costumbre del reino. Los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y eso es lo que el Señor está permitiendo en esta hora, que entendamos cómo podemos acercarnos a Él en oración, no con costumbres. Y ahora entienda, le dimos varias formas en las que se hace la palabra, y teniendo todo esto, entonces podemos tener mayor amplitud al momento de orar. Y eso es lo que el Señor quiere. Sabemos que orar se le dificulta a todos. A todos se nos dificulta orar. Hay veces que nosotros tenemos una semana, 2 semanas orando y guerra espiritual y tremendo, y de repente, no sé, llega como un bajón y uno como que no ora, y si pasa un día sin orar, luego vienen 2 y 3 y luego retomar la cuesta de nuevo. Pero amada iglesia, el Señor viene por nosotros y nuestra lámpara tiene que tener aceite. Nuestra vida tiene que estar consagrada para Dios. Tiene que ser evidencia en el cielo, amén, que nosotros somos hijos, que estamos orando, que estamos clamando, que tenemos comunión con el Padre, que queremos hacer su voluntad y no la nuestra. Y eso no se logra solamente asistiendo a los cultos, se logra teniendo comunión con Dios. Y con esto no descarto que usted no venga al culto, venga al culto, porque pudo ver cómo el Señor se está moviendo en cada reunión. Dios lo está haciendo, Dios se está moviendo. Pero nosotros, amado hermano, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Como el Señor le dijo a Josué: sé muy valiente. Muy valiente. Tenemos que ser valientes cuando alaban la gloria del Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor.